Repetir. Bueno, entonces vamos a calcular el valor de la tangente para ángulos notables. Para poder hacerlo nos vamos a apoyar de esta estrategia mnemotécnica que habíamos visto la sesión anterior, donde decíamos que los valores exactos para seno y coseno para ángulos notables se pueden obtener mediante esta estrategia. Dibujamos en un renglón al seno y en otro renglón al coseno una raíz dividida entre 2. Dentro de la raíz para el renglón seno escribimos los números del 0 al 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Y en el coseno en orden decreciente, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces la primera columna está asociada a 0 grados o 0 radianes, la segunda columna a 30 grados o pi sextos radianes, la tercera 45 grados o pi cuartos radianes, la cuarta columna a 60 grados o pi tercios radianes y la última columna 90 grados o pi medios radianes. Entonces, fíjense, si yo quisiera calcular la tangente de un ángulo específico, puedo obtenerla mediante el cociente de seno sobre coseno. Entonces, si quisiera calcular, por ejemplo, la tangente de 45 grados, pues sería el seno de 45 grados sobre el coseno de 45. Y entonces me voy a mi tablita que dibujé y entonces veo renglón seno, columna 45. Hay un 2, pero está dentro de esta raíz. Entonces sería la raíz de 2 sobre 2. Seno de 45 es la raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 45, pues sería renglón coseno, columna 45, otra vez me encuentro con un 2 y entonces está dentro de una raíz y sería raíz de 2 sobre 2. Y entonces cuando hago el cociente de raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2, como el numerador y el denominador son iguales, eso es un 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí. Eso significa que la tangente de 45 es 1. Y vean, vamos a hacer otro. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la tangente de 60, entonces hago el cociente de seno de 60 sobre el coseno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? ¿Quién me puede decir? Raíz de 3 sobre 2. Ajá, raíz de 3 sobre 2. ¿Están todos de acuerdo? El seno de 60 Sí. es la raíz de 3 sobre 2. Muy bien. ¿Cómo lo calculamos? Ah, pues nos fuimos al renglón seno, a la columna 60, y encontramos que hay un 3, donde se cruzan seno con columna 60. Es un 3, pero está dentro de una raíz, por eso raíz de 3 sobre 2. Muy bien. ¿Y el coseno de 60 cuánto vale? Raíz de 1 sobre 2. Exacto, raíz de 1 sobre 2 o un medio nada más. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, y entonces hacemos el producto de la expresión del numerador por el recíproco del denominador, que el recíproco es escribirse al revés. Y entonces 2 sobre 2 es la unidad, raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3. Eso quiere decir que la tangente de 60 es raíz de 3. Muy bien, y entonces vean, ¿por qué quise que vieran estos dos ejemplos? Ah, pues porque no sería necesario hacerlo así siempre. Como la tangente seno entre coseno, observen ustedes que los denominadores 2 que se obtienen a partir de esta expresión siempre se van a simplificar en la tangente. Siempre se van a simplificar y simplemente nos va a quedar el cociente del renglón seno sobre el renglón coseno. Entonces, ya con eso me podrían decir la tangente para todos los ángulos que están aquí. Entonces, por ejemplo, pongo un renglón para tangente y si quiero calcular la tangente de 0 grados, ¿cuánto obtendría por resultado? Hacer el cociente de este renglón sobre este, obviamente para cada ángulo. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Cuánto vale la tangente de 0 grados? 0. 0, ajá, porque sería la raíz de 0 sobre 4, que es 0. Muy bien. Perfecto. Y ahora, ¿cuánto vale la tangente para 30 grados? Entonces, otra vez es la raíz de el cociente de seno sobre coseno. Entonces, ¿qué me quedaría? Raíz de 1 sobre raíz de 3. Exacto, o 1 sobre raíz de 3. O raíz de 3 sobre 3, racionalizando. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Listo, ya está. Y luego para 45, ¿cuánto vale? La raíz de... De 2 sobre raíz de 2.
La raíz de 2 sobre 2. Para 0 fue raíz de 0 sobre 4. Para 30 fue raíz de 1 sobre 3. Esto es 0. Esto es, ya dijimos, 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. ¿Y cuánto es la raíz de 2 sobre 2? ¿Cuánto es 2 sobre 2? 1. 1. Ajá, y la raíz de 1 es 1. Y justamente decíamos la tangente de 45 es 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora para 60 grados, ¿cuánto quedaría? La raíz de Raíz qué? de 3 sobre 1. 3 sobre 1. Ajá, Raíz de o 3 sea, sobre 1. raíz de 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, y luego para 90, ¿qué les quedaría? Raíz de 4 sobre 0. Exacto, que eso está. Indeterminado. Ajá, exacto, indeterminado. Entonces quiere decir que la tangente de 90 está indeterminado o no existe. Vamos a ponerlo así, no existe. Muy bien, ya está. O indeterminado, como ustedes quieran, no pasa nada. Listo. Entonces, fíjense, lo importante de todo esto es que ustedes de repente, no sé, en los ejercicios que vamos a hacer el miércoles, les van a decir, tangente de 2 teta es igual a raíz de 3. Eso les van a decir. Tangente de 2 teta es igual a raíz de 3. Y entonces les van a preguntar quién es teta. Despejan teta. Entonces 2 teta es igual al ángulo cuya tangente es raíz de 3. O también lo pueden despejar como 2 teta es igual al arco tangente de raíz de 3. O también lo pueden despejar como 2 teta es la tangente inversa de raíz de 3. Cualquiera de esas notaciones pueden usar. Sin embargo, a mí me gustaría que usen más esta. Porque esta les está diciendo qué es lo que están buscando. O esta también. Están buscando el ángulo para el cual la tangente toma este valor. Y entonces ustedes ya saben que la tangente toma estos valores que ya calcularon para estos ángulos. Entonces, si les preguntan, ¿para qué ángulo la tangente toma el valor de raíz de 3? ¿Cuál sería su respuesta, muchachos? 30 grados. No, raíz de 3, raíz de 3. 60. 60, ajá, 60 grados. Y ahora sí, si la respuesta es ¿cuál es el ángulo teta? Entonces dices 2 teta es igual a 60, por lo tanto 2 teta es igual a, perdón. Entonces teta es igual a 30 grados, que es lo que tú ya me dijiste. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí, profe. Entonces, todas estas son formas equivalentes de escribir esto mismo. Cualquiera de esos tres pueden usar, la que entiendan mejor, no pasa nada. Pero en cualquiera de ellas se obtiene el mismo resultado. Sin embargo, el ángulo suele escribirse o representarse en radianes. ¿Cuántos radianes son 30 grados? Sí, habíamos dicho que Pi sextos. exacto, pi radianes es igual a 180 grados, entonces 30 serían pi sextos radianes. Exacto. Ya está. Entonces, a ver, vamos a seguir. Si les dijeran tangente de teta, aquí solo teta, para que aprendan a despejarlo. Entonces, tangente de teta es 1. Entonces, teta sería igual al ángulo cuya tangente toma el valor de 1. Y entonces, ¿para qué ángulo la tangente toma el valor de 1, muchachos? 45. 45, exacto. Y ya encontramos y nada más lo representamos en radianes. ¿A qué sería igual teta? En radianes. Pi cuartos. Pi cuartos, exacto. También en álgebra justamente están resolviendo ecuaciones trigonométricas. De repente les dicen, determina el ángulo teta entre 0 y 2pi, 0 cerrado y 2pi abierto, que satisfaga esta ecuación trigonométrica. Entonces, llegan a una función, despejan el valor de teta como con la función inversa. Entonces, ¿para qué ángulo? Simplemente pregúntense, ¿para qué ángulo esta función, la que estén buscando, toma este valor en particular? Entonces seguimos, por ejemplo, a ver, no sé, si nos queda tangente de teta, bueno, regreso a 2 teta, le pongo en color azul.
tangente de 2θ es igual a menos raíz de 3. Entonces despejamos a 2θ. 2θ es igual al ángulo cuya tangente es menos raíz de 3. ¿Cuál sería ese ángulo, muchachos? Aquí nada más tenemos puras expresiones positivas, pero aquí nos quedó uno negativo. ¿Eso qué significa? Que esa expresión sea negativa, ¿qué significa? ¿Qué es la inversa? ¿Qué es la inversa? No. Que esté en un cuadrante donde es Ajá, negativo. exacto, que está en un cuadrante diferente. En otras palabras, también significa que el ángulo es mayor a 90 grados. Entonces, fíjense, si nosotros sabemos que la tangente se define como, en términos de los lados de un triángulo rectángulo, se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta tangente de 2θ, esta que tenemos, ¿qué significa? O sea, tangente de 2θ igual a menos raíz de 3, pues significa que una de sus catetos es negativo. ¿Están de acuerdo? Para que esta expresión sea negativa, ya sea que el cateto opuesto o el cateto adyacente son negativos, pero no los dos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y en qué cuadrante la tangente es negativa? O sea, ¿en qué cuadrantes el cateto opuesto es positivo y el cateto adyacente negativo o viceversa? Fíjense, para el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas, las 6, son positivas. Para el segundo, algunas son positivas y otras negativas. Aquellas donde el cateto opuesto se considere van a ser negativas porque el cateto adyacente está del lado de las X, pero negativas, y el cateto opuesto es positivo. Entonces aquí es un caso donde la tangente es negativa. Aquí en este otro, lo voy a poner con otro color. Aquí la tangente también va a ser siempre positiva porque el cateto adyacente es negativo y el opuesto también, porque está del lado de las 10 negativas. Entonces ese no me sirve. Y en este otro también la tangente es negativa, porque el cateto adyacente es positivo y el opuesto es negativo. Entonces en estos dos casos es donde la tangente es negativa. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí entendieron eso que les quise decir? Sí. Profe, Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, puede ser que cualquiera de esos dos valores, este ángulo o todo este, el que iba de acá hasta acá. Sin embargo, vamos a ver la próxima clase que los ángulos que estamos buscando, 2θ solamente puede variar entre 0 y 180 grados. Y por lo tanto, θ podrá variar entre 0 y 90. Por eso este ángulo, aunque sí es posible, no lo vamos a usar porque ya es mayor a 180. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Me explico eso? sí, Profe, entonces, ¿en qué Ajá, cuadrante es donde quedaba? en el segundo. Podría quedar, Ah, ok. puede quedar, o sea, si ustedes están resolviendo una tarea de álgebra y les piden encontrar la solución, tiene dos soluciones, una en el segundo cuadrante y otra en el cuarto. Tiene esas dos. Sin embargo, por lo que nosotros vamos a ver en la clase, les decía que θ, bueno, 2θ en principio, solo puede variar entre 0 grados y 180. Y por lo tanto, su mitad, o sea, θ, solamente puede variar entre 0 y 90. Por esa razón, yo no uso este otro ángulo, que voy a poner con otro color. Todo este ángulo no lo uso porque ya se pasa de los 180, que es lo máximo que puedo girar o que puede variar 2θ. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Es otra solución, pero nosotros no la vamos a considerar por estas características que estamos diciendo que 2θ solamente puede ir de 0 a 180 y que θ solo puede ir de 0 a 90. ¿Eso que estoy diciendo? Que el ángulo de rotación de una cónica solo puede ser un ángulo agudo y puede estar entre 0 y 90 grados, nada más. Eso es lo que estoy diciendo. El ángulo de rotación de una cónica solamente puede estar entre 0 y 90 grados. Por eso no voy a considerar todo este ángulo, porque si lo considero, el ángulo me va a quedar mayor a 90. Esa es la razón. Muy bien. Y ya entonces,
si ya vi que la solución, o sea, el ángulo para el cual la tangente tomará el valor de menos raíz de 3 está en el segundo cuadrante, ¿alguno o alguna de ustedes me podría decir cuál es ese ángulo para el cual la tangente toma el valor de menos raíz de 3? Según lo que habíamos visto también en la primera sesión de asesoría. ¿Se acuerdan? Es 120. Exacto. ¿Y por qué? 2θ sería Bueno, igual a 120 grados. Muy bien. ¿Cómo les pues dirías a tus porque, compañeros? Ajá. bueno, no sé, yo al menos lo visualizo porque Ajá. es lo mismo que la raíz de 3, solo que del otro lado, y para completar los 180 son 120. Ajá. Muy bien. Exacto. ¿Sí entendieron lo que dijo su compañero? Si no, no se preocupen. Fíjense, su compañero está diciendo, ah, pues es que esta expresión es igual a esta, solamente que le está cambiando el signo menos. Y ese signo menos, pues lo que nos está indicando es en qué cuadrante se encuentra. Entonces, su compañero dijo, yo me baso en el valor de ángulo tangente de raíz de 3. Y él dijo, ah, pues ese ángulo es 60. Entonces significa que este angulito de aquí mide 60 grados. Y entonces el que estoy buscando sería 180 menos 60. Y es 120 grados. Esa es la razón. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Profe. Sí, profe. ¿Sí? A Sí. ver, si lo entendieron, entonces, a ver, hagan otro. Profesor. ¿Sí te escucho? No, por ejemplo, yo no entendí. No consideró el otro cuadrante donde tangente también es negativa por la condición que escribió en rojo, Ajá, exacto. que ya se Ajá, pasa de 180. ajá, exacto, porque se pasa de 180. Y 2θ solo puede variar entre 0 y 180. Les decía, en la clase de álgebra, sí les dicen, determina todos los valores de θ en este intervalo que cumplan esta ecuación trigonométrica. Pero nosotros no buscamos todos los valores. Solamente vamos a buscar siempre valores de 2θ entre 0 y 180. Por eso no estamos considerando este otro que también es un valor que arrojará que la tangente toma el valor de menos raíz de 3. Todo este ángulo también puede hacer que la tangente de todo ese ángulo valga menos raíz de 3. Pero ese no lo vamos a usar porque ese ángulo es mayor a 180. ¿Me explico? ¿Sí? Profe, ¿puede Gracias. repetirlo otra vez ese, por favor? Sí, claro. Ah, que les decía que en el cuarto cuadrante también hay un ángulo que es el que va desde aquí hasta acá, que hace que la tangente de ese ángulo sea menos raíz de 3. Sin embargo, ese ángulo no lo voy a buscar, se los puedo decir, ese ángulo es 300 grados, pero ese ángulo no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque el ángulo que yo estoy buscando solo tiene que estar entre 0 y 180 grados. Bueno, aquí era 2θ. Entonces 2θ solo puede estar entre 0 y 180. Y aquí ya se pasa. Por esa razón no uso ese ángulo, aunque también es solución, no lo uso porque se sale del intervalo de análisis. Sin embargo, en su clase de álgebra, si ustedes llegan a una expresión como esta, permítanme, déjenme borrar todo esto para que no los confunda. Si ustedes llegan a una expresión como esta, así tal cual está esta, y les dicen determina los valores de θ que satisfacen esta ecuación, entonces ustedes tienen que decir, esos valores son θ igual a 120 grados, bueno, 2θ igual a 120 y 2θ igual a 300. Tienen que dar todos los valores. Nosotros no damos todos los valores porque solo estamos buscando valores de 2θ entre 0 y 180 o de θ entre 0 y 90. Esa es la razón. ¿Sí o no? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces les decía, para ver si entendieron esto que les dije, está muy fácil cuando el ángulo, perdón, cuando el resultado es positivo. Si el resultado es positivo, pues solo usan esto que dijimos aquí. Esto que está aquí. Esto que anotamos. Si el resultado es positivo, va a ser uno de estos ángulos. Pero si el resultado que aparece es negativo, entonces ya no va a ser uno de estos ángulos. Entonces, fíjense. A ver, vamos a ver. Si nos hubiese quedado tangente de 2θ es igual a, no, que déjenme ver. Algo como esto, a ver. 3 sobre 0. ¿Eso qué significa?
Que esto está como. Indeterminado. Ajá, indeterminado. Entonces ustedes se preguntan, 2θ será igual al ángulo cuya tangente se indetermina. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Para qué ángulo la tangente se indetermina? Dijimos. Era el de 90. Para el de 90. 90, exacto, muy bien. Y entonces θ sería igual a 45 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Puede repetir lo del 90? Sí, Por mira. Sí, no te preocupes. Es que aquí arriba, al inicio de la clase, estábamos diciendo qué valores toma la tangente para estos ángulos notables, que son 0, 30, 45, 60 y 90. Y entonces dijimos, simplemente para calcular el valor de la tangente para estos ángulos, hacemos el cociente del renglón del seno entre el renglón de coseno. Obviamente está en una raíz. ¿Y por qué el 2 no aparece? Porque siempre se va a simplificar. Entonces, tangente de 0 es 0 sobre 4 dentro de una raíz. O sea, la raíz de 0, 0. Luego, tangente de 30 es raíz de 1/3 o 1 sobre raíz de 3 también. Luego, tangente de 45, raíz de 2 sobre 2 o raíz de 1, que es 1. Tangente de 60 es raíz de 3 sobre 1 o simplemente raíz de 3. Y tangente de 90 es raíz de 4 sobre 0. Pero 4 sobre 0 es una indeterminación. Entonces, cuando la tangente se indetermine, es porque el ángulo vale 90 grados. Eso fue lo que dijimos aquí. Y entonces, observa que aquí tienes una indeterminación. Tangente de 2θ es 3 sobre 0. Entonces, esto es una indeterminación. Y dices, 2θ es igual a ángulo cuya tangente se indetermina. Y te preguntas, ¿para qué ángulo la tangente se indetermina? Y ese es 90 grados. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor, gracias. De ahí salió. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer otro. Por ejemplo, tangente de 2θ es igual a -1. ¿Qué dirían ustedes? Ah, pues si la tangente es negativa, otra vez, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el En segundo. el segundo. En el segundo, otra vez, exacto. ¿Y por qué se encuentra en el segundo? Ah, pues porque en el segundo, uno de los catetos es positivo, el cateto opuesto, y el cateto adyacente es negativo. Por eso, más entre menos, pues da menos. Y entonces, ya sé que está en el segundo, estoy buscando todo este ángulo. Y entonces su compañero nos dijo, ah, pues, para que sea más fácil, calculamos el ángulo para el valor numérico sin signo. ¿Cuál es ese ángulo? 2θ sería 45. Ajá, exacto. Ese ángulo es 45, pero el ángulo que estaríamos encontrando sería este, 45. Y entonces el que estamos buscando, ¿cuánto vale? 135. 135. Entonces ahora sí, 2θ es igual al ángulo cuya tangente es -1. Y entonces ahora sí, 2θ es igual a 135. Y entonces θ sería 135 sobre 2. ¿Qué cuánto es eso? ¿Cuánto es eso, muchachos? 67.5. Exacto, 67.5. Listo. Y ya. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen?